En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Posiblemente la persona a la que yo más he querido en mi vida. Bueno, estábamos hablando aquí de cosas que no les es lícito a ustedes conocer, pero ha llegado nuestra psicóloga de guardia y vamos a entrar en nuestra obligación, que para eso nos pagan por estar aquí. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros seguidores. Bueno, estaba yo diciendo, se ha escapado y seguramente habrá salido a micrófono abierto, aunque no voy a contar nada más que eso, que seguramente es la persona a la que yo más he querido y curiosamente hoy las preguntas vienen sobre todo centradas en el tema del placer, distintas y en algún caso tomando pie de lo que ha debido ser una semana de placer tremendo. Yo como no soy futbolero no he participado de él por el triunfo de la selección española. La primera cuestión sería ¿qué es lo que entendemos realmente por placer? Muy bien, bueno, el placer, hay diferentes autores y diferentes definiciones de menos a más profundidad. La de menos profundidad, que es la que correspondería más a lo que hemos estado viviendo la población española, es una sensación positiva, eufórica, relativa más a las sensaciones y las emociones que a los sentimientos. Nos acordábamos de hace unos programas que hablábamos como la naranja. Los sentimientos no tienen placer. Los sentimientos son altamente placenteros. Son realmente, como dice Platón, el placer del alma, precisamente el sentimiento. ¿Por qué del alma? Porque el sentimiento va unido a las ideas. Entonces, lo que hemos estado viviendo en esta semana, en modo alguno, desde el punto de vista psicológico, no me atrevería jamás a más análisis. No, Estamos puede tener hablando... usted un disgusto, o sea que no lo haga. Bueno, vamos entonces a ignorarlo, pero desde luego, desde el punto de vista psicológico, es una sensación y una emoción. En modo alguno es un sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento es duradero, mientras que la emoción y la sensación es muy Duradero, pasajera. pero supongo que no eterno. No, 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 A no. juzgar No, por el no, no, no. enamoramiento, por No, no, ejemplo. para nada. Pero ojo, ¿puede una persona tener una sensación placentera de fondo, incluso en una vivencia displacentera o de dolor? Sí. Si se ha alcanzado, vamos con la segunda definición de Jaspers, que es ya la más profunda, si se ha alcanzado un deleite, un reposo, una voluntariedad, un deseo de contemplación, de meditación, de introspección, ese es el verdadero placer que va vinculado a los sentimientos, ni a las emociones ni a las sensaciones, a los sentimientos. Ese es el verdadero placer. Teniendo en cuenta de que además el placer es un continuo, porque decía Aristóteles que podía ser un momento subjetivo, pasajero. Mientras que después Schopenhauer y Ribot, diferentes autores, o Wright, decían que no, que efectivamente era un continuo que iba del placer al otro polo, que era el dolor. Entonces, en la parte Eso en placentera... gente que no tiene una psicología pervertida o dañada. Eso en gente absolutamente normal, efectivamente, porque la gente que tiene muy bien una psicología de las emociones dañada, el placer y el dolor, en vez de estar en un continuo, en la polaridad, comparten un espacio muy estrecho. Por ejemplo, el sádico o el masoquista, donde placer y dolor no están bien delimitados, de una manera patológica, es decir, tiene un problema con las emociones. O personas, por ejemplo, personas con muchísima ansiedad, son personas que la externalización de ese placer les lleva a tener una activación demasiado pronta, demasiado rápida ante cualquier objeto. Entonces, puntúan más por el grado placentero ansiógeno que por el grado de dolor, que sería la insensibilidad. Y ambos casos, el ansioso o el insensible, también son patologías. Entonces, la distribución del placer y en el otro polo el dolor es absolutamente normal en personas normales. También dice Locke que el placer y el dolor como estímulos de entrada deben tener el mismo criterio de veracidad de cara a la lectura profunda del ser humano.
Es decir, que damos entrada de validez a los estímulos placenteros, pero no damos estímulo de validez a los estímulos displacenteros. De ahí nuestro grave error. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana con las emociones? ¿Verdaderamente han sido placeres? Bueno, vamos por grupos. Hay diferentes tipos de placer. El placer físico, que es el placer relativo al apetito, al sexo, a la bebida, al relajo. Está el placer lúdico, que es el disfrute con el juego. Está el placer intelectual, que es el disfrute con la razón, con la lógica, el querer saber. Está el disfrute, el placer emocional, que es el disfrutar con el amor, el cariño, la empatía. ¿Dónde encuadraría usted el placer estético? El placer estético es el placer de la belleza, de lo armónico, de los colores, de la serenidad, del equilibrio en la naturaleza, en las formas, en la belleza, no solamente belleza femenina, sino en todo lo que nos rodea. Entonces, diferentes grupos. ¿Han vivido situaciones de sentimiento placenteras los jugadores? Sí. ¿Diferentes y más profundas que las personas que estaban aplaudiendo en la Cibeles? Sí. Porque ellos estaban viviendo un aspecto de sentimiento, porque ellos ha habido todo un engranaje de trabajo y de dinámica personal de implicación. Es decir, que era una situación placentera mucho más profunda, que es la que define Jaspers. ¿Ha habido placer en los políticos que estaban aplaudiendo a ese triunfo? Sí. Un placer intelectual, porque han visto la marca España, los símbolos España. Es decir, era placentero. Menos profundo que el sentimiento de los jugadores y del entrenador. Ahora, ¿ha habido placer en los millones de personas que se han echado a la calle? Sí, pero un placer de sensación y de emoción. Ya se van cayendo los estímulos que han ido aglutinando y pegando muchísimo esas emociones. ¿Qué estímulos han sido? Las palabras como la roja, las palabras como los giros de no hay dos sin tres, las banderas en los balcones. ¿Eso qué genera? ¿Sentimientos Todavía o emociones? Veo banderas, ¿eh? Bien, estamos en la semana, es decir, esto ha empezado el lunes. Es verdad, sí. Pero el jugador que ha metido un gol es un gol placentero de todo un logro personal. Pero es que yo no he metido ese gol. Es decir, no cabe duda, aunque viendo cómo saltan algunos, uno diría todo lo contrario. Es decir, que la situación placentera mía es una situación de emoción, no puede ser de sentimiento. Entonces, la cantidad de personas que estaban alrededor de estos muchachos, pues evidentemente eran placeres de emoción, de sensación. ¿Se puede aprender el placer? Por supuesto. ¿Cómo se aprende el placer? Es decir, el placer, hay un circuito clarísimo del placer. ¿Dónde está localizado? En el cerebro. Usted se imagina un cerebro, nuestros seguidores imaginan un cerebro, la parte de los surcos, ahí no, esa es la parte cortical, la parte intelectiva. En la parte más profunda, que es el cerebro límbico, ahí es donde está el circuito del placer, que se llama el cerebro mesocorticolímbico, así todo seguido. En concreto, ¿qué área se activa? El área tegmental ventral. Bien, ese es el circuito que se activa con todos estos placeres que hemos descrito. Ahora, si le hacen un escáner a Iniesta y me hacen un escáner a mí o a usted, el circuito del placer tegmental ventral de Iniesta es superior al mío. Es decir, sus receptores dopaminérgicos, que son los que realmente funcionan en las descargas de placer, a nivel de sustancia iban a ser más evidentes que los nuestros, porque es una situación directa, vivida de manera directa. Ahora bien, esa es una parte que evidentemente es orgánica del placer. Ahora, ¿se puede aprender el placer? Sí. ¿Qué tres maneras hay de aprender el placer? Con el condicionamiento operante, con el condicionamiento clásico y con el aprendizaje vicario. Voy a empezar por el último. Si una persona estaba en la Moncloa, estaba cosiendo, imagínense una señora de 60, 70 años, está cosiendo y ve que las ventanas de enfrente de su casa están plagadas de gente que se asoma a ver a la selección, ¿tiene más posibilidades de asomarse que de quedarse? Sin duda.
Ese es el aprendizaje vicariante, es decir, que las emociones eufóricas masivas, que eso es una de las características de las masas, las emociones, prenden muchísimo y esclavizan muchísimo las emociones placenteras o displacenteras de todos los que participan en ellas. Es decir, por ejemplo, si una vecina ha colgado una bandera, ¿hay altas posibilidades de que la vecina de enfrente cuelgue otra bandera? Sí. Por lo menos algunas, sí. Efectivamente. Bien, ese es el aprendizaje vicariante. ¿Cómo se aprende también el condicionamiento operante? El condicionamiento operante lo estudió magníficamente bien Skinner, cuando metió unas ratas y cada vez que apretaban la palanca o cada vez que se movían de una determinada manera, aparecía la comida. ¿Qué significa el condicionamiento operante? Que a partir de determinadas conductas mías, otra persona me va a dar una respuesta en función de esa conducta mía. Evidentemente, si me la refuerza, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a producir más respuesta. Entonces, en el caso de las ratas, lo que producían era una respuesta placentera porque obtenían comida. Luego activaban el circuito del placer. ¿Se puede facilitar ese aprendizaje por condicionamiento operante en circuitos de placer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, hay muchos padres que condicionan a situaciones de placer a los hijos a partir de darles determinadas cosas y luego quieren desmontar esa situación. Es decir, asocian los estudios o los esfuerzos a condicionamientos operantes. Después de haber hecho este esfuerzo, te doy tal cosa. Y entonces, han hecho un apareamiento esfuerzo igual a recompensa placentera. ¿Esto siempre es así, don César, en la vida? No. Es decir, el esfuerzo, la mayoría de las veces... No, a veces es todo lo contrario, además. Exacto. Entonces, esa situación placentera se ha ido también aprendiendo. Y ahora vamos con el condicionamiento clásico, que es uno de los más interesantes. El condicionamiento clásico es cuando metemos al organismo de por medio. Es decir, el estímulo cansancio, la respuesta es el descanso, ¿verdad? Bien. Si ante el estímulo cansancio yo meto el bingo o la pornografía, el uso de pornografía que es placentero, ¿verdad? Hemos dicho que una de las áreas es la física, el sexo. Cuando estoy cansado, en vez de descansar, meto un estímulo neutro, como puede ser el bingo o como puede ser las maquinitas. ¿Qué ocurre? Que ya la respuesta de descanso puedo evitarla si se han apareado lo suficientemente bien en el tiempo. Es decir, que para mí el cansancio va a ser directamente el sentarme delante de los videojuegos. Esto genera una intensidad de aprendizaje mayor que el condicionamiento vicariante y que el condicionamiento operante. ¿Por qué razón? Porque se mete el organismo de por medio. ¿Se ha entendido esto? Bien. Ahora vamos con qué características tiene el placer. El placer es altamente ambivalente. ¿Por qué? Porque los hombres y las bestias gastamos muchísimo tiempo en encontrar las fuentes del placer. Pero si estamos demasiado tiempo buscando y somos asiduos del placer, se convierte, ¿qué cosas? En deseo. Y entonces ya deja de ser placentero. Entonces nos convertimos en esclavos. Suena usted a Buda, o sea, hablando de que el deseo finalmente es el origen de nuestros males. No, porque se pueden regular perfectamente. De hecho, es una de las críticas. Dice, bueno, ya que estamos tan determinados porque hay un área muy localizada del placer, que es el área el área tegmental, que está focalizada en el sistema nervioso central, luego estamos completamente determinados a ser unos seres pulsionales. Para nada. Porque lo mismo que hemos dicho... Es posible el placer sin deseo. Claro. ¿Por qué? Porque en la primera definición que hemos dado de Jasper dice que el placer es voluntario y es regulado y es placentero en el sentido de que tiene que ser armónico, de que tiene que ser un deleite, un disfrute. Cuando estamos constantemente haciendo incursiones al placer, porque tenemos una de las características secundarias como conducta del deseo, que es el ansia, ya no estamos sintiendo placer, ni muchísimo menos. ¿Todos sentimos placer? Sí. ¿Hay placeres lícitos que nos posibilitan tener la supervivencia como individuos y como especies? Sí. Por ejemplo, la comida, la bebida y el sexo.
¿Hay que regularlos? Sí. ¿En todas las culturas? Sí. Precisamente por esa regulación, para que se disfrute de ellos y no se exceda en deseos o en ansia de ellos. ¿Quiénes son los reguladores en todas las culturas? Las religiones, las instituciones legales y la educación. Son los que regulan. Vamos a Occidente. ¿Qué áreas de localización y de regulación y sobre todo de vigilancia han tenido sobre el placer? Fundamentalmente las áreas genitales y las áreas vocales. Pero no es así. Porque con todos los descubrimientos y la neurociencia, realmente si hemos dicho que hay un circuito mesocorticolímbico del placer, es que donde hay que controlar y vigilar es precisamente en esas áreas del sistema nervioso central y no en los genitales. Pero tradicionalmente se ha tenido... Lo que pasa es que eso seguramente es muy sofisticado para ciertas culturas. Es Sí, decir, incluido. pensarían que efectivamente, bueno, primero desconocen en absoluto el funcionamiento del cerebro en muchas culturas, se ha desconocido Claro. a lo largo de milenios y obviamente lo que se intenta controlar es lo que externamente es obvio que se moviliza con el placer. Bueno, incluida la nuestra, porque el placer, el estudioso por excelencia del placer, el principio del placer que regulaba todo el organismo de las emociones fue Sigmund Freud. Sí, Y, gran equivocado en casi todo lo que escribió, sí. efectivamente, y desconocía. Y pésimo médico, pero bueno, Por es cierto, otro tema. hablando del placer y de Freud, ¿usted sabía que el señor Sigmund Freud no controló para nada su circuito del placer y cayó en el deseo de la cocaína? Era Sí, sí, cocainómano. bueno, más que nada, él utilizó la cocaína en sus primeros tiempos como terapeuta, cosa que era muy criticada por los otros médicos de Viena y que supongo que debía de colocar a los pacientes enormemente. También es verdad que era una solución de cocaína, es decir, estaba de alguna forma relativamente moderado, pero él estaba convencido de que la cocaína era fantástica a la hora Y de tam- tratar a los pacientes. Hombre, una persona que no está documentado que curara a un solo paciente es un auténtico récord. Claro, A mí, efectivamente, a mí pero desconocía en profundidad y además por la época no le correspondía todo lo que eran las neurociencias. no, no, totalmente. Vamos a ver, a mí Freud me apasiona como filósofo equivocado Indudablemente, sí, y sí. como un notable escritor en alemán. Es decir, me gusta Freud escribiendo en alemán y me parece como filósofo interesantísimo para no estar de acuerdo en casi nada de lo que ha escrito. Pero desde luego como médico y como terapeuta fue un fracaso total y absoluto toda su vida. Bueno, a ver, yo ahí tengo mis No, discrepancias. hay opiniones, pero no está documentado que curara absolutamente a nadie. Bien, y lo cierto es que su tesis doctoral sobre todo era el histerismo de la mujer y la neurosis en la mujer. De hecho, el histerismo viene de hister, de útero. Sí. Pero Bueno, previamente él se había dedicado sobre todo a la investigación del sexo de las anguilas, que sin duda es algo que ayuda mucho a ahí la hora está. de tratar Es que su a inconsciente gente, sí. era su pulsión sexual. Y una de las críticas de Freud, que está completamente superada, es el pansexualismo que tuvo, ¿no? Pero la topología del ello, del yo y del superyo, eso verdaderamente, o del superello, eso verdaderamente hay que reconocérselo, ¿no? Y algunas observaciones, toda la parte de genitalidad directa, de la sublimación sexual, a mí me parece que se acertó mucho y que luego ha servido de puerta abierta para las nuevas investigaciones que ya han delimitado muchísimo y que las viejas teorías, de hecho cualquier compañero que se dedique al psicoanálisis me parece que está engañando un poco al personal. Ojo, no digo que haya personas que lo hagan bien, pero en sí está superado. Bueno, como me decía a mí un conocidísimo psiquiatra, el problema con el psicoanálisis es que no es una terapia, es un camino. Claro. Es una nevera abierta No, constantemente. él lo decía como, no, es que eso es un camino, ¿no? Pero claro, decía lo de camino en un sentido absolutamente espiritual, que me da la sensación de que no es lo que van buscando los pacientes que van a ver a un psicólogo o a un psiquiatra. Claro, para nada, porque lo que van buscando primero es obtener ese estado de bienestar placentero, que es un estado duradero, un estado de observación, de contemplación, que además nos metemos con una trilogía que dice Bonnet en su Essai de Psychologie y dice, hay placeres más arcaicos que son los físicos
y que corresponden a los niños. Hay placeres secundarios que son del alma y del intelecto que corresponden a los adultos. Bueno, ahora habría que matizar según qué adultos. Yo creo que bastante, sí. Y placeres mixtos, que es esa especie de neurosis entre niño y adulto que corresponde a los adolescentes. Ahí es donde la mayoría de la población se ha quedado detenida, en placeres mixtos. Pero vamos, esta noche quería hacer hincapié en dos placeres muy característicos y muy delimitados. El placer, el circuito del placer en la comida. Tenemos un cerebro historiado. ¿Eso qué significa? Pues que durante miles de años el cerebro del hombre ha estado buscando alimento, pero no lo tenía, es decir, el acceso al alimento no era tan fácil. Y además no tenía posibilidad de ingerir alimentos con muchas calorías. Era fundamentalmente una dieta vegetariana. Cuando había una carne era normalmente bastante magra, muy macerada, y las personas que vivían cerca de la costa tenían acceso a sabores salados. Bueno, Pilar, ¿y ahora cómo te has metido en este berenjenal? Muy sencillo. ¿Por qué ahora hay tantas personas adictas a comer compulsivamente? ¿Por qué? Pues porque en ese cerebro historiado, en ese cerebro que tenemos implantado, esa comida sana y esa tendencia a tener un peso ponderal y preferente, que va, en las épocas, el hombre primitivo era recolector y cazador, ¿verdad? Bien, lo que hacía era prepararse para las hambrunas, es decir, cuando tenía acceso a los alimentos comía más de lo normal, sin darse demasiados atracones, y no se daba atracones del todo porque no podía perder la movilidad para seguir cazando. Ese cerebro ha ido heredándose. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que con esta sociedad de consumo y de marketing han cambiado, han hecho una interferencia en los circuitos del placer. Y entonces han manipulado ese circuito placentero que daba la comida, pero que los receptores de dopamina trabajaban a unos niveles normales, ahora sobretrabajan. ¿Por qué? Porque ahora se abusa de grasas, de azúcares y de sales. ¿Le suena esto a la comida fast food, a la comida rápida? Y la que no es fast food. Y además, una serie de selectos investigadores y unos voluntarios que han puesto en marcha el sistema han hecho combinaciones perfectas para que sea la comida infinitamente más adictiva. Y es las combinaciones de el picante y, por ejemplo, las mezclas de sustancias mantecosas. Es decir, unos nuggets de pollo con una salsa barbacoa es infinitamente más adictivo y produce más adicción a esa comida que pues una chuleta vuelta y vuelta en casa con unas patatas fritas. Lo picante es mucho más adictivo. Ha dicho usted patatas fritas y se me han disparado los jugos gástricos. O sea, que supongo que debe de haber casi palabras mantra, vamos. Pues le voy a decir una cosa. Yo ni me acuerdo de cómo eran. Pero sí. Le voy a decir una cosa, don César. Tradicionalmente se pensaba que el impulso de comer nacía porque teníamos un nivel de glucosa en sangre bajo. Y no es así. El impulso de comer normalmente se dispara de una manera sana por... se me ha ido. No, a usted también se le han empezado a mover los jugos gástricos y efectivamente no, a uno se le va hasta el oremos. Pero además se mueve porque vemos, es una cuestión cultural y ambiental, porque vemos comida fuera. Por ejemplo, en los cines, que es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué si tenemos el principio de saciación, por qué a los chicos, después de haber salido de un burger, se les ve con unas palanganas de palomitas comiendo? Porque la comida expuesta y culturalmente y ambientalmente se estimula, se sigue queriendo comer. Me acabo de acordar. ¿Por qué se estimula, por qué el impulso de comer? En situaciones, que no es nuestro caso, de inanición extrema. Si nuestros impulsos se están disparando ahora, ¿estamos en inanición extrema? Vamos, ni lejanamente.
Vale. Bueno, no sé usted, Tenemos pero vamos, aquí yo una... le puedo asegurar No. que yo no. Tenemos aquí una oferta de bandejas y de Ojalá, manjares. ojalá, pero no, es No. obvio que no. Luego, entonces, usted y yo, si tenemos ahora mismo revueltos los jugos gástricos, es porque tenemos un condicionamiento clásico. O la sola palabra ya No, evoca a mí la una palabra respuesta. patatas fritas, esas dos palabras juntas, confieso que me despiertan un mar de sensaciones. Bien, sigamos entonces con el circuito del placer. Que van de la rebeldía al apetito. O sea, en fin, no quiero entregarme más a ello, pero en fin, por no quitarle tiempo. Sí, desde luego si le hago un refuerzo de tasa variable, de vez en cuando le digo patatas fritas No, y no, tengo los jugos gástricos de Bueno, don porque me César. pilla hoy en ese plan, ¿eh? O sea, en otro momento y otro día, quién sabe. Bien. Yo soy una persona que reconozco que tengo momentos tontos y soy muy vulnerable en esos momentos. El circuito del placer respecto a la comida está muy bien condicionado. Bueno, y el circuito del placer respecto a otras cosas. O sea, por Y el eso concepto. procuro que no me Pero del pillen en un placer, momento tonto. no del ansia. No, no del ansia. No. Bien, luego es el placer que hemos definido de Jasper. Moderado, voluntario, con control. Ese es el placer al que realmente tenemos que tender. Sigamos con el circuito de placer de la comida. ¿Mm? Vamos a ver. Esto se está acercando al sadismo, pero en fin, prosiga usted, No, que no pretendo. le quedan 2 minutos de la sección. No pretendo. Creo que los voy a poder resistir, pero en fin. ¿No se ha dado cuenta usted, don César, que hay restaurantes que tienen la cocina en directo con los... Sí, Bien, sí. ¿por qué? Porque la gente consume más y es mucho más difícil controlar el impulso del placer si los olores son grasos y apetitosos en vivo y en directo, porque tenemos unos receptores olfativos. Y no puede ser un elemento cultural, quiero decir. Vamos a ver. Cuando uno va a comer pescado crudo a un restaurante japonés y despanzurran al pobre pescadito delante de la gente, ¿usted no cree que es más una cuestión cultural que otra cosa? Hombre, no digo yo los que están haciendo una paella, pero vamos, en un caso como ese... Pues si esto se lo tomara en Kioto, pues probablemente sería cultural. Pero si ya vamos a otro restaurante de barbacoa o a otro restaurante de otras características y siguen con el mismo procedimiento, va a ser que estos han descubierto que ante determinada estimulación de los receptores olfativos hay mayor consumo. Esto es así. ¿Qué ponen, sí, lo ¿qué creo, ponen sí. para picar cuando te tomas una caña o un vino? No suelo hacerlo, ilústreme, por favor. Productos muy salados y muy apetitosos, porque esos van a entrar y van a activar mucho más los receptores dopaminérgicos. Es que todo está en ese circuito que hemos dicho del sistema nervioso. Además hay un factor cultural. No, Todos... es que supongo que también si te ponen otra cosa, quiero decir, una persona que vaya a beber una cerveza siempre se la tomará mejor con unas patatas fritas, pongo yo por caso, que si te ponen unos palitos de zanahoria. O sea, quiero decir, no se me ocurre pensar, pero en fin. Pero sacian ambos. ¿Usted cree que los palitos de zanahoria sacian? Sacian ambos. Nunca lo hubiera pensado. Otra cosa distinta es que culturalmente usted y yo disfrutemos más de las patatas fritas. No solamente la cuestión de disfrute. Me llama la atención, ¿no? O sea, ¿usted cree que va usted y pide una caña y le ponen un apio troceado y sacia exactamente igual que unas patatas fritas? Exacto. A nivel... Nunca lo hubiera pensado. Es mi palabra, vamos. ¿No? Sí, porque lo de las patatas fritas es absolutamente cultural. Si usted trae a un indio de la tribu de no sé dónde y le ponen las patatas fritas... No le sacian. Pues no va a tener la sensación de saciación como nosotros o de disfrute. Es verdad que si se lo ponemos todos los días, por supuesto ese salado, que es lo que hemos dicho que realmente estimula, le va a provocar la misma sed. O sea, ¿usted cree que un araucano, por ejemplo, le ponen delante una fuente de patatas fritas y no le sacia? Por supuesto. No es que no le sacien, es que a lo mejor ni siquiera le gustan. Cuidado. Y sin embargo le pones pues una zanahoria o una yuca o un mijo y disfruta enormemente. Por supuesto que es cultural. Muchísimos Me sorprende gustos. que alguien pueda disfrutar comiendo yuca, pero si usted lo dice, me lo creo. Uy, hay cosas... Bueno, y otra situación que se da para... Le quedan 30 segundos. Sí, pues ya está, esta última. Otra situación para disfrutar de la comida y para estimular el control y que todo el mundo... para estimular el descontrol, es que desde pequeños nos han enseñado a que hay que terminarse todo lo del plato, ¿verdad? Hombre, vamos, y si es posible comer más. Bien,
Por eso ahora las raciones en los restaurantes, en estos que no son de diseño, suelen ser exageradamente grandes. Bueno, depende, hay opiniones. Pero suelen ser Hay exageradas. opiniones. Le estoy En los dando de la noche. diseño, en los de diseño, desde luego que no. Porque, a ver, lo que es grande es el plato. Yo creo que hay pocas cosas que yo aborrezca más que esos platos inmensos de formas diversas que Imposibles. nunca son las de un plato, donde te ponen 2 o 3 cosas, que puede ser lo mismo salmón que cualquier otra cosa, y uno dice, ¿para qué tanto plato? O sea, confieso que eso a mí me crea una sensación de displacer difícilmente descriptible. Además, todo el ambiente del plato grande, de la luz de la vela. Eso a mí me suena más a estafa todavía. Bueno, pues eso lo que pretende es juntar el mismo circuito del placer, pero con dos tipos de placer, el gastronómico y el estético. Sí, pues a mí placer estético no me proporciona ninguno, Las patatas gastronómico menos, y encima me da la sensación de que me toman el pelo y me están estafando. O sea, Con lo se cual es se lo displacentero. digo totalmente, totalmente. En fin, pues hasta aquí hemos llegado, doña Pilar. Muchas ¿Usted ha oído gracias. hablar de Castiñeiras? No. Pues no sabe lo que se pierde. Pero en fin, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Es la noche de César, con César Vidal.